Sean bienvenidos una vez más a este su canal Darwin Castillo, donde predicamos la verdad presente para este tiempo del fin. En el día de hoy tendremos un estudio más, el cual lo vamos a titular El Anticristo. Continuamos después de intro. Llevando el mensaje de los tres ángeles alrededor del mundo. Bien, el estudio de hoy trata sobre el Anticristo, el hombre de pecado e hijo de perdición, el rey del norte, la gran ramera de Apocalipsis. Todos con el mismo nombre lo vamos a identificar en el día de hoy. Vamos a continuar. Vamos a empezar. El hombre de pecado, el hijo de perdición, la abominación asoladora, el cuerno pequeño, se trata de un mismo sistema por el cual Satanás opera. No es un hombre, no es una iglesia, es un sistema. Ejemplo de esto, como Satanás usó al rey Herodes para matar a Jesús. Satanás no puede aparecer en persona y hacer daño porque no le es permitido. Él necesita de los poderes de los reyes. Sin la gente, Satanás no tendría poder. La Biblia habla de muchos símbolos y en la mayoría hace referencia a la historia del mundo y de los reinos que llegarían a controlar el mundo por completo hasta el fin de los tiempos. Con respecto a esto, la historia confirma lo que dice la Biblia. La historia es una aliada de la Biblia. No se puede negar la historia. Aquí un ejemplo en la historia de Daniel. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño de lo que había de pasar en el futuro con respecto al control del mundo. En Daniel 2 dice, el sueño fue una imagen con diferentes metales: cabeza de oro, pecho y brazo de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro ligado con barro. Prestemos atención acá. Babilonia, Grecia, Medo-Persia, Roma y la iglesia. Esta última ligada con algo que no se debe mezclar. Apocalipsis 13:18 dice que el hierro representa a Roma y aún quedan fragmentos pequeños hasta el fin de los tiempos. Esta visión fue dada al rey Nabucodonosor, pero Daniel sigue teniendo una ampliación de este tema en Daniel capítulo 7. Él lo explica un poco más con 4 bestias que suben de la tierra. Parecen como animales. Es una como león, una como oso, una como leopardo y la última tan espantosa que no halló similitud a algún animal de tan horrible que era. Esta última tenía 10 cuernos, al igual que la estatua tenía 10 dedos en los pies. Estos 10 reinos salieron de Roma. Con la ayuda de la historia podemos identificar cuáles fueron esas tribus. De estos 10 cuernos fueron arrancados 3 por un cuerno pequeño. Este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Lo podemos ver en Daniel 7:8. Dice Daniel 7:24 al 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a los 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. ¿Sabes qué es tiempo, tiempos y mitad de un tiempo? Un tiempo es igual a un año, o sea, 12 meses. 2 tiempos son 2 años, o sea, 24 meses. Y medio tiempo es medio año. En total suma 42 meses, tiempo que durará el reino del cuerno pequeño y quebrantará a los cristianos hasta que reciba su herida mortal. Les hacemos una salvedad. En profecía, un día significa un año. Entonces, acá tenemos tiempos y mitad de un tiempo. Representa 42 meses. Seguimos. Dice acá: esta visión fue dada a Daniel en los tiempos de Babilonia, y esta profecía fue sellada para el tiempo del fin. Pero a Juan se le dio una visión similar.
pero esta vez en el reinado de Roma. La visión no es sellada como la de Daniel. Y Juan explica más sobre este asunto con respecto a los 10 cuernos y lo que sucederá más adelante. Leemos Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia es el cuerno pequeño. Aquí vemos los 42 meses, el mismo tiempo que la profecía de Daniel y el cuerno pequeño. ¿Por qué decimos que es el cuerno pequeño? Bueno, porque se le dio boca como el cuerno pequeño. Persigue a los santos 42 meses, así como el cuerno pequeño, recordando que en profecía un día equivale a un año, no días literales, como les mencioné anteriormente. Calculamos 30 días por 42 meses es igual a 1260 días, o sea, 1260 años. En la Biblia debe existir un pasaje que hable sobre 1260 días, y podemos ver en Apocalipsis 12:6, donde la iglesia es sustentada por 1260 días. Y más abajo, en el versículo 14, confirma que es tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. La Biblia es su propia intérprete. Y el libro de Apocalipsis es una lupa con respecto a estos temas. Le recordamos que Apocalipsis y Daniel se deben estudiar de manera simultánea, ya que parte de las profecías que se le dieron a Daniel fueron selladas hasta el fin de los tiempos, y Juan tuvo visiones que amplían mucho más lo que se le dio a Daniel en visión. Vamos a continuar. Vamos a recapitular acá. Babilonia, Grecia, Medo-Persia, Roma y la iglesia, Roma dividida. En 10 de esos sale el cuerno pequeño, arrancando 3, y su tiempo es de 1260 años. En la historia la conocemos como la Roma papal, o mejor conocida como la abominación desoladora. La abominación desoladora es algo que está en el lugar incorrecto, como es el caso de la iglesia y el Estado, la cual es la situación del Papa o los romanos pisoteando el lugar santo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Mateo 24:15 dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Marcos 13:14 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lucas 21:20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Estos 3 capítulos son de los evangelios sinópticos, los cuales debemos estudiarlo de manera simultánea, ya que cada uno aporta información diferente de los otros y nos ayuda a identificar qué es la abominación asoladora o el cuerno pequeño, que es lo mismo que el anticristo, el hombre de pecado e hijo de perdición. También sabemos que la abominación desoladora está al final de los tiempos e intentará cambiar los tiempos y la ley, y eso ya pasó. ¿Queremos decir con esto que el anticristo es Roma papal? El anticristo, la abominación desoladora, el hombre de pecado, te digo que el anticristo no se va a presentar como tal. No, nunca. Él vendrá diciendo que él es Dios en la tierra. Vamos a ver la naturaleza del anticristo. Hay una confusión fundamental en el mundo cristiano en cuanto a cómo será el anticristo. La mayoría de los teólogos protestantes conservadores enseñan que el anticristo será un personaje malévolo que se sentará en el templo de Jerusalén, levantará una gigantesca estatua y le pondrá tatuajes a sus seguidores, perseguirá a los judíos por 3 años y medio y negará y blasfemará abiertamente a Dios. Pero este concepto le digo que es erróneo. La palabra anticristo no significa necesariamente uno que se opone a Cristo. La palabra griega para anticristo tiene el mismo significado básico de la expresión vicarius Christi en latín. La mayoría de la gente cree que la palabra anticristo significa uno que se opone a Cristo, aunque es verdad que la preposición anti significa contra, cuando se usa como prefijo de un verbo. Cuando se usa como prefijo de un sustantivo, a menudo significa
en vez de o en lugar de. Así que el anticristo no es un personaje ateo y blasfemo que niega la existencia del verdadero Dios, sino un sistema que profesa actuar en nombre y lugar de Cristo, como lo podemos ver en lo que algunos cristianos le dicen la iglesia popular, pero yo le llamo la iglesia católica apostólica romana, específicamente el sistema papal. Leemos 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Se lo colocaré aquí en la pantalla para ahorrar un poco de tiempo. Dice: el único hombre en la Biblia que se le llamó el hijo de perdición fue a Judas, en Juan 17, 12. Y él profesaba ser de Cristo, pero no lo era. Y tenemos un estudio más profundo sobre Judas y su paralelo con el hombre de pecado, pero lo vamos a hacer en otra ocasión por cuestiones de tiempo. La Escritura enseña que el anticristo será un sistema político-religioso que posee los mismos rasgos de carácter que tenía Judas. Será un sistema sagaz, ambicioso, codicioso, político, deseoso de un reino terrenal, que profesaba lealtad a Cristo, pero por debajo de cuerdas lo traiciona. La expresión el hombre de pecado, en masculino singular, pareciera referirse a un individuo. Sin embargo, el masculino singular se usa en otros contextos para referirse a una sucesión de personas y no a un individuo. Por ejemplo, podemos ver en Hebreo 9:7 la expresión el sacerdote. Se refiere a una sucesión de sacerdotes. Igualmente, en 1 Samuel 8:11, una sucesión de reyes. Se describe con la expresión el rey. En Apocalipsis 12, a la iglesia de todos los siglos se le describe como la mujer. Y finalmente, en 2 de Timoteo 3:17, se usa la expresión el hombre de Dios para referirse a los cristianos en todos los tiempos y lugares. Estos son algunos ejemplos que tiene la Biblia, que se usa un masculino singular y no necesariamente tiene que ser una sola persona. Es un sistema de personas. Por ejemplo, cuando dice el sacerdote, recuerden que los sacerdotes en ese tiempo, o todo el tiempo, han muerto. Entonces, lo sustituye otra persona. Y eso es la comparación que queremos hacer con el sistema del anticristo. En 1 de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que habéis de venir, y que ahora ya está en el mundo. Esto lo dijo Juan, que desde su tiempo ya estaba en el mundo, cuando gobernaba la Roma pagana. El mismo Juan recibió persecución por parte del anticristo. La Biblia es clara. La Roma papal es la unión entre la Roma pagana y la iglesia, resultando una iglesia ligada al Estado. Este cuerno pequeño se levantó y reinó por 1260 años. El reinado del anticristo, del hombre de pecado, el sistema papal, comenzó en el año 538 después de Cristo y terminó en el año 1798 después de Cristo, cuando al papa de ese entonces, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero si lo consigo se lo colocaré en la pantalla, por parte de las tropas de Napoleón, del general Berthier, fueron invadidos allá en la capilla de los papas, y fue tomado cautivo y llevado a Francia, el cual el papa 1 año o 2 años después murió. Y ahí fue que se le dio la herida mortal de que habla Apocalipsis. Pero se levantarán de nuevo, porque esa herida mortal será sanada. Y lo estamos viendo hoy en día con el ecumenismo, que están tratando de unir todas las iglesias en un punto común de doctrina. Y nosotros, los adventistas del séptimo día, estamos haciéndoles saber esas verdades para que no caigan en ese engaño. Vamos a continuar, ya estamos terminando. Veamos a ver algunas prerrogativas de la que dice tener el Papa. Dice ser representante de Dios en la tierra. Y como podemos ver en Juan 14:16, solamente hay un representante en esta tierra. Dice tener poder para perdonar pecados. En Marcos 2:7 podemos ver que eso se llama blasfemia, porque el único que puede perdonar pecado es Dios, a través de Jesucristo, que es nuestro intercesor, nuestro abogado. Persigue a los que no están de acuerdo a sus creencias y doctrinas. No importa cuál sea el papa
en función o dirigente. El cuerno pequeño es la estructura o sistema por el cual Satanás opera, la cual la Biblia se refiere en Apocalipsis 17 como Babilonia la Grande, la gran ramera, la que ha dado de beber el vino del furor de su fornicación a las naciones. Su herida mortal no ha sido sanada, pero sanará, y volverá a perseguir otra vez con la ayuda de otras bestias, que se levantará en los Estados Unidos de América. Tenemos un estudio por ahí que lo pueden ver en nuestro canal, donde le especificamos cómo se levantará la bestia en los Estados Unidos de América. Cuando le sea quitada la libertad religiosa y se imponga la ley dominical. También tenemos otro estudio sobre lo que es la ley dominical. Esos temas no lo van a ver en ninguna iglesia protestante ni evangélica. Solamente lo predicamos los adventistas del séptimo día, porque fuimos levantados para predicar las verdades del fin del mundo. El punto central del conflicto final será: el hombre de pecado iba a atacar sigilosamente la ley de Dios, específicamente la primera tabla. El cuerno pequeño pensó que podía cambiar la ley de Dios. El anticristo se le llama el hombre de pecado, y el pecado es transgresión de la ley. Al hombre de pecado se le llama misterio de iniquidad o transgresión de la ley. El conflicto final del dragón contra el remanente tiene que ver con los mandamientos de Dios. Y podemos ver en Apocalipsis 12:17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella. Resto significa remanente, lo que queda. Se lo voy a poner en griego acá para que vean. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Bien, mis hermanos, aquí podemos ver que la iglesia, o no la iglesia, sino el sistema papal, va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Lamentablemente, hay muchos hermanos en otras denominaciones que cuando conozcan esta luz, le va a llegar y van a salir de esos sistemas babilónicos y van a venir a la luz verdadera y van a guardar los mandamientos, porque los mandamientos no están abolidos como dicen algunos. La palabra de Dios dice en Santiago que si usted guarda 9 de 10, pues es como si no lo guardara ninguno, porque son 10 de 10 que hay que guardar. Entonces, aquí pueden ver muy claro quién es el anticristo, el hombre de pecado, hijo de perdición, identificado a la luz de la Biblia. Esperemos que este estudio sea de gran ayuda, que nos dejen su like, comenten, y en lo que podamos le vamos a responder, porque estamos para llevar la verdad a todo el mundo, nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por su tiempo y que sea hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.